bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal a través de Rompiendo Fronteras. La noche de hoy nos acompaña Carlos Rojas, perfusionista en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. Carlos el día de hoy va a compartir con nosotros su experiencia con el uso del drenaje venoso asistido. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Difíciles, pero que al mismo tiempo nos han permitido pues empezar pues toda nuestra profesión con todos estos temas tan importantes que se han podido tratar durante estos meses. Hoy vamos a tratar el tema de cómo usar el drenaje venoso asistido. Para eso pues vamos a tratarlo pues de la mejor manera posible para que pues todos lo podamos entender y poderle sacar provecho a esta técnica pues que se ha venido utilizando y que nos puede ayudar bastante. Bueno, yo creo que la puedes colocar para ir ganando y no quitarle más tiempo. Bueno, inicialmente, ¿qué es el drenaje venoso asistido? El drenaje venoso asistido es una técnica que nosotros utilizamos en perfusión y circulación extracorpórea con el fin de mejorar o aumentar el drenaje venoso en nuestro reservorio. Y cuando tengamos o cuando haya una resistencia al drenaje. ¿Con qué finalidad lo utilizamos? ¿Por qué aumentar el drenaje venoso en algunos de nuestros pacientes? Con el fin de optimizar el flujo del retorno venoso con unas cánulas de menor diámetro o con las cánulas que utilicemos normalmente en circulación extracorpórea, pero con la finalidad de eso, de aumentar nuestro retorno. Con el fin también de hacer una reducción de volumen de purga de los circuitos de circulación extracorpórea, hacer una reducción de longitud y de diámetros de nuestras líneas como una pérdida de las propiedades de la gravedad por la altura para hacer un equilibrio en esta pérdida, porque cuando utilizamos minicircuitos tenemos que compensar pues esta pérdida de la altura, porque pues todos sabemos que nosotros utilizamos la gravedad para nuestro retorno venoso. Entonces, en los minicircuitos una de las condiciones es poder subir el reservorio venoso hacia el nivel del paciente y podemos compensar pues esta pérdida de la gravedad con el drenaje venoso asistido. También utilizamos esta técnica en procedimientos que sean videoasistidos y técnicas mínimamente invasivas, en reoperaciones o en canulaciones venosas que sean femorales, con la finalidad de mejorar el campo visual del cirujano en la intervención quirúrgica, y la idea es que podamos utilizar flujos más altos o el flujo ideal o el que necesita nuestro paciente de acuerdo al procedimiento quirúrgico que estemos realizando. El drenaje venoso asistido es completamente imprescindible en cirugía mínima invasiva, por lo que utilizamos cánulas venosas femorales, y pues sabemos que esto pues aumenta su longitud, reduce su diámetro en las cánulas, y pues esto nos va a hacer una resistencia en el retorno venoso, que pues ahorita lo vamos a tratar un poquito pues más a profundidad, más adelantico. Nosotros podemos utilizar el drenaje venoso asistido en cualquier procedimiento de cirugía cardiovascular, con algunas precauciones que vamos a tratar también más adelante. Es una técnica beneficiosa para disminuir la adición de cristaloides y por consiguiente, con una muy buena técnica y utilizándolo bien, podemos disminuir algunas de las complicaciones que su técnica también a su vez trae, pero con un gran beneficio para nuestros pacientes en la reducción del uso de transfusiones y lo que ellas traen, ¿no? Que ya
pues eso lo hemos tratado en algunas otras charlas. Dentro de las referencias tenemos pues varios trabajos dentro de la literatura que nos hablan pues de los beneficios de el uso de esta técnica de drenaje venoso asistido para los pacientes, y como hablábamos anteriormente, con el fin de reducir el uso de glóbulos rojos o de componentes, de hemocomponentes. Sin embargo, dentro de las guías europeas y dentro de las guías de conducción de bypass cardiopulmonar, sí, pues esta recomendación es clase 1 con nivel de evidencia C, en donde pues sí consideran su uso, pero teniendo en cuenta pues algunas precauciones de monitoreo y de un control pues estricto cuando nosotros estemos utilizando. Es importante tener pues en cuenta todas las precauciones que podamos tener en el uso de esta técnica, con el fin de no utilizarla en exceso, la presión negativa, por aquellos efectos hemolíticos que ella misma pueda tener, y también se ha visto que en uso hay un impacto importante también en la generación de microembolias hacia los pacientes. Se tiene este trabajo en el cual el impacto del uso de esta técnica pues juega, digamos, como los dos papeles. Uno, el impacto pues, con la producción, digamos, de microémbolos cuando se utiliza, digamos, cuando se utiliza esta técnica de una forma no adecuada, es decir, cuando se genera demasiada presión negativa con el fin de generar retorno venoso. Siempre hay que tener pues algunas pautas que pues vamos a ver ahorita más adelante, con el fin de evitar estos eventos adversos hacia el paciente. En este mismo estudio pues también se hizo con 150 pacientes neonatos y pediátricos, en el cual en aquellos en donde se lograba realizar mejor dicho, en donde no utilizaban glóbulos rojos, era pues muy adecuado para los pacientes, benéfico, porque su recuperación y su estancia en UCI y su periodo de ventilación mecánica era reducido. Alrededor del 15, el 20% de estos pacientes que no utilizaban glóbulos rojos, su proceso de recuperación era adecuado. Incluso cuando utilizaban ya el uso de minicircuitos que hablábamos anteriormente, el volumen de purga total de todo el circuito rondaba los 160, 170 mililitros, que pues para los pacientes neonatos infantiles era pues adecuado con el fin de producir, de tener una recuperación adecuada en su posoperatorio. Incluso para la técnica necesitamos un equipo que es necesario y seguro para el drenaje venoso asistido por presión principalmente. Dentro de eso pues tenemos las cánulas. Como les decía, cuando vamos a utilizar técnicas de videoasistidas o cirugía mínimamente invasivas, normalmente se usan cánulas femorales que, como nosotros sabemos, pues tienen su diámetro más reducido. Esto lo vamos a ver en tres aspectos. Uno, en las cánulas, cómo es más o menos su configuración y cómo podemos aprovechar esta tecnología que tenemos a la mano para poder generar estas técnicas y los beneficios hacia los pacientes. Dos, las características de los oxigenadores que tenemos
que utilizamos para aprovechar esta técnica, pero de una manera adecuada y segura. Y 3, en cuanto al circuito, cómo debe ser ese circuito para que sea completamente seguro para los pacientes. En cuanto a las cánulas, es muy importante que tengan una posición adecuada, siempre para que verifiquemos que la posición de las cánulas esté en una forma correcta. Lo hacemos verificando por ecocardiograma transesofágico. Esto lo hacen normalmente pues, los anestesiólogos. Ya ahorita pues en su gran mayoría pues tienen un entrenamiento muy importante en el eco transesofágico, pues lo que nos permite asegurar que pues las cánulas, de acuerdo pues a su ubicación y de acuerdo pues a la técnica que utilicemos, de acuerdo al procedimiento, estas cánulas pues queden ubicadas en una posición que nos permita tener un drenaje adecuado. Es importante tener en cuenta que los diámetros de estas cánulas son mucho más pequeños. Ahí es en donde actúa la ley de Poiseuille, en donde tenemos que esta ley nos habla que el flujo máximo de las cánulas es inversamente proporcional a la longitud de la cánula. Como nosotros vemos aquí en la figura de la derecha, las cánulas venosas son largas, entonces esta gran longitud de las cánulas y su menor diámetro, normalmente ellas son de 21, 23 o 25 French, no van a permitir un adecuado drenaje. Necesitamos una técnica o una ayuda para poder traer la sangre del paciente hacia nuestro reservorio venoso. Entonces siempre es importante ubicar nuestro paciente y tener la cánula pues, que él va a requerir, va a necesitar, teniendo en cuenta pues, la presión de caída, que pues esta presión de caída de las cánulas, lo ideal es que no sea mayor a 100 milímetros de mercurio. Hay una cosa que sí es muy importante en cuanto pues, a la canulación, y es que una canulación que no sea eficiente, que sean cánulas ya demasiado pequeñas, si escogemos cánulas demasiado pequeñas para el tamaño del paciente, por más presión negativa, pues no vamos a tener un drenaje venoso adecuado. Además, pues si el paciente presenta hipovolemia y una manipulación agresiva del corazón, estos eventos pues nos pueden ser compensados por el drenaje venoso asistido. Entonces siempre es importante tener esas consideraciones para cuando utilicemos esta técnica, que sea de una manera adecuada y que vaya siempre en juego a lo que nosotros queremos realizar. En cuanto a la parte de las cánulas, también siempre va a ser importante el tipo de cirugía que vayamos a realizar. Si es en cirugía congénita, por ejemplo, en los pacientes pediátricos, neonatos, nosotros siempre sabemos que en su gran mayoría siempre tienen una comunicación, ya sea interauricular, interventricular. Siempre, si es una canulación convencional, acaba superior, acaba inferior, siempre es importante iniciar con un drenaje venoso asistido muy pequeño, o si podemos, digamos, como aguantar ese tiempo mientras ponen el clamp aórtico, el no utilizar el drenaje venoso asistido como medida de precaución y de prevención para no tener un embolismo paradójico en el paciente en ese momento. El diámetro del vaso también siempre es importante, la escogencia de las cánulas de acuerdo a la superficie, al área de superficie corporal del paciente, y la valoración ecocardiográfica que se puede hacer del mismo, del tamaño del vaso. Y el índice cardíaco, que se va a caracterizar pues de acuerdo a las características de las cánulas, de acuerdo pues a su flujo máximo y la presión caída
de caída del que les hablaba anteriormente, que sea menor de 80 o 100 milímetros de mercurio. Quise traer esta imagen de estas cánulas de Medtronic que tienen su punta maleable. ¿Por qué traje esta imagen? Porque algunos cirujanos prefieren el uso de esta cánula porque les permite ubicarla pues de una manera tal que también les permite a ellos poder ampliar su campo quirúrgico y utilizándola de una manera adecuada puede pues también ayudar a aumentar el tipo de cánulas, pues también nos permite que el drenaje pues sea mucho más fácil, más adecuado. En cuanto a los oxigenadores, ya los oxigenadores que tenemos en el mercado pues nos permiten tener las condiciones necesarias para el uso de esta técnica. Algo que sí es supremamente pues importante tener es que el reservorio venoso tenga la válvula de liberación de sobrepresión, la línea de conexión donde vamos a colocar el drenaje venoso asistido y también el control de presión, que pues este nos va a permitir, nos va a indicar una monitoría todo el tiempo para poder saber cuántos milímetros de mercurio tenemos exactamente dentro del reservorio venoso, que sea de una manera adecuada, que no sea excesivo y que no nos vaya a generar problemas de hemólisis o lo que hablábamos anteriormente, que nos llegue a producir microembolias que puedan afectar lo que les decía, todos los oxigenadores, tanto de pacientes adultos como de pacientes pediátricos o neonatos, ya cuentan con esta válvula de liberación de presión, que pues es un sistema de garantía para evitar complicaciones mecánicas en nuestro circuito. Aquí este es el de los oxigenadores pediátricos, este es de la línea de Capiox. Aquí vemos la válvula de liberación de presión, un luer que no se encuentra, digamos, dentro de la parte de los filtros, siempre normalmente para poder medir la presión negativa de una manera mucho más objetiva. Siempre se utiliza el luer que no tenga contacto con los filtros para poder tener una medición completamente fiel. Y este que es el puerto de VEN, en donde vamos a conectar nuestra línea de presión negativa. En cuanto a los circuitos y pues mini circuitos, la idea siempre es, cuando utilizamos este tipo de técnica, siempre es con el objetivo de realizar una reducción de la longitud de las líneas del circuito y de acuerdo al paciente, y si no lo permite, también hacer una reducción del diámetro de las líneas, de acuerdo pues al paciente y al procedimiento. Con esto, ¿qué vamos a ganar? Nosotros vamos a ganar tener un volumen de purga reducido y por consiguiente vamos a tener una menor hemodilución en los pacientes. ¿Con qué finalidad? La finalidad siempre pues es utilizarlo como una técnica adicional de ahorro sanguíneo. O sea, la idea es evitar al máximo la transfusión de hemoderivados. En esta tabla, nosotros aquí podemos ver que de acuerdo pues al diámetro de la tubería que nosotros estemos utilizando, más o menos cuál es el flujo máximo de volumen cuando utilizamos pues el drenaje de sifón normal por gravedad. Cuando utilizamos, estamos en un paciente adulto, es mayor a 3.750 mililitros por minuto, pero cuando utilizamos drenaje venoso asistido, este volumen en una tubería de media puede ser mayor a 6.000 mililitros por minuto. En un paciente neonato,
que utilicemos una línea venosa de 316, serían 600 mililitros por minuto, pero si utilizamos drenaje venoso asistido, esto nos puede aumentar a 800. Y más o menos en un pie de tubería, también de acuerdo al diámetro, por ejemplo, en una tubería de 1/4, un pie de longitud de este diámetro de tubería, tendríamos 9.7 mililitros, pero si las condiciones del paciente y si las características del procedimiento quirúrgico nos permiten reducir este diámetro, podríamos bajarlo de 9.7 a 5 mililitros. Es prácticamente la mitad del volumen que estaríamos ahorrando por lo menos en esa línea venosa. Y pues todos sabemos que una cosa, o sea, entre pequeños detalles vamos a ir pues mejorando las condiciones del paciente. Si aquí disminuyo el diámetro de la línea venosa, aparte de eso, si subo el reservorio venoso al mismo nivel de la mesa quirúrgica, también estoy disminuyendo la longitud de la línea venosa. Eso también va a repercutir inmediatamente en las longitudes de las líneas de rodillo. Entonces, toda esa suma de pequeñas cosas pues van a redundar o van a terminar en que voy a reducir el volumen de purga de mi circuito, menor hemodilución, menor riesgo de transfusión, y pues las condiciones de mi paciente pues van a ser cada vez mejores. El tipo de drenaje venoso asistido que se utilizan o pues que se han descrito, pues tenemos varios. Es pues cómo lo hacemos, cómo lo logramos. Entonces tenemos básicamente pues dos formas. Uno que es el kinético, con el uso de una bomba centrífuga o un rodillo entre la línea venosa y el reservorio venoso, que me va a permitir aumentar el retorno venoso. Esto principalmente es para los pacientes adultos. Y el drenaje venoso asistido por presión, en donde administro presión negativa directamente en el reservorio venoso, y esto pues lo puedo utilizar en los pacientes adultos y pacientes infantes y neonatos. Para esto pues vamos a verlo un poquito más en detalle ya en un momento. Entonces, como les decía, el drenaje venoso asistido kinético es la integración de una bomba centrífuga o de rodillo en la línea venosa para aspirar activamente la sangre venosa del paciente. Cuando utilizamos una bomba centrífuga, se trata pues de utilizar la menor cantidad de revoluciones posibles, aproximadamente pues hasta 1000 revoluciones, y pues esto nos puede generar aproximadamente una presión negativa de menos 60 milímetros de mercurio. Pero pues tiene el inconveniente pues que también se aumenta pues, la superficie de contacto entre pues, la sangre y pues todo el circuito, ¿sí? Porque pues además estamos agregando pues un cono de centrífuga que también pues va a generar pues, más insumos y pues más costos en la intervención. Con la parte de rodillo pues es exactamente lo mismo, pero entonces también se genera una presión negativa mucho más alta, y pues también el riesgo de hemólisis y de lesión a los elementos formes de la sangre también es mayor. Entonces el de rodillo pues casi no se usa. En algún momento se utilizó, digamos, de una manera mucho más activa la posibilidad de la bomba centrífuga, pero pues a medida que pues fuimos antes de presión negativa, que se aumenta pues más de 60 milímetros de mercurio, y pues también del gasto y del aumento en el área de superficie de contacto, pues se ha ido abandonando. Ahorita pues lo que más
se utiliza es el drenaje asistido. Esta técnica se utiliza conectando un regulador de succión al reservorio venoso, cerrando todos los puertos de venteo. Se usa con reservorios de cardiotomía que tengan pues la válvula de liberación de sobrepresión que les mostraba en las imágenes hace un momento. No se utiliza en sistemas de bolsa de reservorio, pues tenerlo apagado en el momento de entrar, y pues ya cuando vamos a salir de circulación extracorpórea, porque pues ya vamos a permitir que el corazón se llene, o sea, pues ya es un contrasentido tener prendido el drenaje venoso asistido cuando vamos a iniciar la salida de circulación extracorpórea. Y siempre como medida de precaución, medida de control, siempre se debe medir la presión negativa que estamos administrando al reservorio venoso, que eso pues lo vamos a ver en un momento. Tenemos varias maneras de hacerlo. Hay circuitos desechables en el mercado que pues nos permiten realizar pues esta técnica. Siempre pues se realiza como hablábamos en el reservorio de cardiotomía, con todos los puertos que estén ocluidos para evitar que la presión negativa pues se nos pierda por alguno de ellos de una manera pues inadvertida. Siempre se utiliza pues el manómetro de presión, un monitor para la presión negativa. Debe siempre tener una válvula adicional en el circuito pues que sea eficiente y pues que también libere la sobrepresión en algún momento pues que se llegue a generar dentro del reservorio venoso. Una presión negativa que sea pues menor de 30, y una presión negativa que sea pues una presión negativa alta que sea pues de menos 150 milímetros de mercurio, pero pues la idea siempre es ni siquiera pues poder llegar hasta allá, o sea, digamos son los parámetros, pero pues la idea, lo recomendado es no pasar siquiera los 40 milímetros de mercurio. Y siempre se debe tener una trampa de Lukens con el fin de que todo ese vapor de agua que se genera durante el calentamiento, principalmente de nuestro paciente, siempre se genera un vapor de agua, siempre pues que quede atrapado en esta trampa de Lukens. Entonces pues ahí va a quedar atrapada todo este vapor y no va a pasar pues al regulador de succión. También encontramos válvulas reguladoras de vacío que nos permiten hacer esta técnica de drenaje venoso asistido de una manera confiable, segura. Aquí encontramos que con estas válvulas tenemos un manómetro de control de presión de la pared. Aquí pues nos va a mostrar en realidad la presión negativa que tenemos en nuestra presión negativa de sala de cirugía. Aquí en esta línea, en este conector, es en donde pues vamos a conectar un caucho de succión común y corriente, una línea, y pues con este caucho de succión nos va a mostrar directamente la presión negativa que tenemos en la presión de salas de cirugía, en la presión de la pared. Aquí este es el control de encendido, lo que nos va a permitir ya tener un control directo de esta presión negativa con la válvula. Esto pues en sí es la válvula reguladora, lo que nos va a permitir controlar y regular la presión negativa que vamos a administrar hacia nuestro reservorio venoso. Aquí tenemos visión directa de el manómetro de control de la presión negativa. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos un control de 0 hasta 100 milímetros de mercurio, en donde pues vamos a controlar todo el tiempo y vamos a
administrar la presión negativa que vamos a tener hacia nuestro reservorio venoso. Esto en sí es la válvula de control de presión, y pues aquí lo vamos a ver, ahorita ya vamos a ver un video en donde pues se muestra cómo actúa. Y esto pues es la trampa de Lukens, en donde pues todo ese vapor de presión va a llegar, esto cuando pues si haya un aumento de sobrepresión o si haya paso de líquido, de sangre hacia el sistema, esto inmediatamente pues se sube como una medida de protección hacia todo el sistema, evitando pues que se vaya a dañar o vaya a tener oxidación o algún tipo de sistema. Y esta es la línea, esta es la conexión que va a ir de la válvula reguladora de vacío hacia el reservorio venoso, hacia la línea del reservorio venoso que vamos a administrar directamente la presión negativa. Y como medida de seguridad, una medida de seguridad adicional, aquí tiene una válvula de liberación de sobrepresión. Entonces, con uso de esta válvula, pues ya tendríamos dos sistemas de seguridad que nos permiten tener una mayor tranquilidad en el uso de el drenaje venoso asistido. Aquí vemos la conexión de la presión negativa de la pared. Cuando ya la encendemos directamente, aquí vemos que nuestro sistema de pared, nuestro sistema de presión negativa, tiene menos 300 milímetros de mercurio. Aquí cuando ya lo vamos a accionar, cuando ya lo vamos a prender, primero verificamos que nuestro regulador de vacío esté completamente en ceros. Lo encendemos. Vemos que aquí no hay ningún tipo de control de alteración, aquí seguimos en cero. Y cuando ya vamos a empezar a administrar la presión negativa, aquí vamos a tener la línea, la cerramos y vamos a empezar a administrar la presión negativa hacia el reservorio venoso. Aquí vemos que tenemos un control directo y preciso sobre la presión negativa que le estamos administrando al reservorio venoso. Dentro de las guías y las recomendaciones en estos momentos, no se recomienda utilizar presión negativa superior a menos 40. Cuando tenemos que utilizar más de menos 40 milímetros de mercurio, en ese momento es mejor hablar con el cirujano, decir que necesitamos algún tipo de colaboración en cuanto a la acomodación de las cánulas venosas, pero tener mayor de 60 milímetros de mercurio pues no nos va a ayudar absolutamente pues a nada en el retorno. Y pues acá tenemos un control directo, como se pueden ver, tenemos un control directo y seguro de la presión negativa que le estamos administrando a nuestro paciente, a nuestro reservorio venoso, perdón. Ya una vez que terminamos y que ya vamos a iniciar la salida, pues empezamos a bajar. Aquí esta es la válvula de liberación de sobrepresión que les mencionaba. Entonces, si tenemos algún inconveniente, algún aumento en la presión que sea mayor a 100 milímetros de mercurio, por acá se va a empezar a liberar. Él lo libera como si fuera un silbido. Y esta es la trampa de Lukens. Este es un reservorio pues, en donde va a llegar pues, toda el vapor de agua. Es completamente, se puede remover de un material completamente pues, resistente y pues con los elementos pues, de desinfección los utilizamos para pues, desinfectar de una manera pues, adecuada el sistema y pues que nos quede completamente limpio y seguro para el otro paciente. Aquí pues ya está en uso, en funcionamiento el regulador de vacío, administrando pues la presión negativa como veíamos ahí de menos 30 milímetros de mercurio, que pues nos permite utilizar pues todos nuestras herramientas, el hemoconcentrador, poder dar flujos adecuados hacia el paciente pues de una manera tranquila
y confiable hacia el paciente. Entonces, para que nosotros podamos tener una manera de drenaje venoso asistido por presión, entonces pues siempre la idea es que nos ahí cerca a nosotros en donde podamos tener una visión directa y un control absoluto pues de la presión negativa que le estamos administrando al paciente. La trampa de Lukens, pues para lo que les decía, el control del vapor de agua que se genera. Esta es la línea de succión que viene de la válvula reguladora de vacío hacia el reservorio venoso, con las características que hablábamos anteriormente con la válvula, que pues ya lo podemos encontrar en todos los oxigenadores del mercado. Lo importante es también que cuando nosotros estemos realizando pues esta técnica, poder tener un control completamente seguro y monitoreable de la presión negativa que le estamos administrando al paciente, o sea, que sea completamente correlacionada. Aquí pues vemos que estamos administrando una presión negativa entre 37 y 38 milímetros de mercurio, y el monitor, pues, la línea de monitoreo que estamos utilizando, pues vemos que es completamente confiable y seguro. Ya a medida pues que lo vamos utilizando y que vamos viendo pues la seguridad del dispositivo, pues con el pasar del tiempo, pues no lo va haciendo pues mucho más fácil. ¿Qué precauciones debemos tener con el uso del drenaje venoso asistido por presión? Cuando estamos utilizando, cuando no tenemos la posibilidad de pronto de la válvula reguladora de vacío, sí se recomienda disminuir las revoluciones por minuto de las succiones, de la succión de cardiotomía, del pericardio, de la succión de V, con el fin de no generar esta presión positiva, o para que sea lo menor posible hacia el reservorio venoso, contrapresiones, y pues que nos pueda generar un aumento en la presión del reservorio venoso. Siempre, como precaución, medir la presión negativa, como lo vimos en la imagen anterior, con el fin pues de tener un control absoluto y seguro pues de la presión negativa que le estamos administrando al reservorio venoso. En pacientes que tengan comunicaciones, ya sea foramen oval, C y B, se recomienda no utilizar o no iniciar con el drenaje venoso asistido, con el fin pues de evitar embolismos paradójicos. Siempre verificar y evitar el ingreso de aire por la línea venosa. En algún momento, con el uso de esta técnica, si vemos que está ingresando demasiado aire por las líneas venosas, comunicarnos con el cirujano siempre para verificar si hay de pronto pues algún orificio o algo pues que nos genere este aire por la línea venosa. Retirar el drenaje venoso asistido por presión cuando estamos haciendo arresto circulatorio, dependiendo pues, del procedimiento quirúrgico, porque pues, en estos momentos no lo estamos necesitando, no es imprescindible, no es necesario, y pues sí podríamos generar una presión negativa innecesaria para el paciente. Y en algunos casos, o por lo menos al inicio, cuando estamos empezando a utilizar esta técnica, se recomienda como una medida adicional de seguridad una bolsa vacía, que pues algunos autores la llaman la bolsa paranoia. Esta bolsa es simplemente una bolsa completamente vacía, se coloca en la línea de llenado, en la línea de purga rápida, y se coloca pues de una manera habitual. Siempre se deja abierta cuando estamos utilizando esta técnica de drenaje venoso asistido. Obviamente por la presión negativa que estamos ejerciendo, se colapsa. La ventaja de esta bolsa paranoia es que en algún momento de sobrepresión, pues obviamente lo primero que va a salir, este aire lo primero que va a salir
o este aumento de presión en el reservorio venoso, pues va a salir hacia esta bolsa y pues ahí nos va a permitir, pues ya sea desconectando o pues corrigiendo el inconveniente pues de esta sobrepresión. Entonces pues siempre se recomienda que al principio cuando estamos utilizando esta técnica y pues ya mientras tenemos pues plena confianza, utilizarla para una forma más de seguridad para nuestro paciente. Siempre pues todas las medidas de seguridad que podamos tener para los procedimientos quirúrgicos, pues todo es bienvenido, siempre y cuando pues sea la seguridad y pues el buen desarrollo de nuestro procedimiento. En cuanto a las conclusiones de esta técnica del drenaje venoso asistido, es una técnica de perfusión que permite mejorar las condiciones del paciente sometido a circulación extracorpórea, utilizando con todas las precauciones y recomendaciones necesarias, con el fin pues de mejorar pues todas las condiciones y poder cumplir los objetivos que nos trazamos desde el principio. No la use con presión negativa mayor a 40 milímetros de mercurio, por lo que les decía anteriormente. O sea, si necesitamos o si vemos que empezamos a necesitar más de 40 milímetros de mercurio y no tenemos una compensación o una mejoría en el retorno venoso, pues ya simplemente es algo mecánico que no está permitiendo que el retorno venoso mejore. Ahí sí, lo que siempre pues, se ha hablado es en la comunicación del grupo quirúrgico, ya es algo que puede ser mecánico del campo. El drenaje venoso asistido permite reducir los volúmenes de primado en el circuito de circulación extracorpórea, por consiguiente reduce la transfusión de glóbulos rojos. El drenaje venoso asistido por presión es más seguro si se realiza con un dispositivo que permita controlar y monitorizar adecuadamente la presión negativa administrada al reservorio venoso. Se puede utilizar en pacientes adultos, pediátricos y neonatales con todas las recomendaciones y pues con las medidas de seguridad adecuadas para nuestro paciente. Y lo que les decía, una comunicación efectiva entre cirujano, anestesiólogo y perfusionista permite utilizar las diferentes técnicas en circulación extracorpórea de una manera adecuada y con beneficio para nuestro paciente. Finalmente, pues ese es pues nuestra finalidad. Y también el uso de esta técnica de una manera adecuada nos permite mejorar los resultados hacia nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Carlos, muchísimas gracias a ti por tu maravillosa presentación y la claridad. Los invitamos a todos ustedes a realizar sus preguntas a través del chat. Carlos, te voy a leer, tengo por aquí ya varias preguntas. Sí, señora. Dice así: ¿la presión negativa de menos 40 milímetros de mercurio en el reservorio aplica también para los adultos? Sí, en general, la presión negativa que se recomienda es hasta menos 40 milímetros de mercurio para los pacientes adultos. Para los pacientes pediátricos o neonatal, incluso pues si podemos utilizar menos, muchísimo mejor. Lo importante es que a medida que vamos dominando la técnica y vamos viendo con qué presión negativa nuestro drenaje venoso mejora, ahí es en donde nos debemos quedar, pero pues sí, la recomendación es no utilizar más de menos 40 milímetros de mercurio en el reservorio. Gracias, Carlos. Por aquí nos dicen, generalmente con el uso del drenaje venoso asistido se pueden presentar microburbujas. ¿Qué porcentaje de microburbujas se pueden presentar con su sistema? Pues la presencia de las microburbujas se ha documentado cuando se utiliza presión negativa mayor a 60 milímetros de mercurio. Hace unos años, digamos, dentro de lo que se nos describía y lo que nos recomendaban era utilizar presión negativa de hasta menos 80, incluso hasta menos 100 milímetros de mercurio. Pero a medida que se fue utilizando esta técnica y se evidenciaba la presencia de microburbujas,
se llegó al punto en que presentaban con presiones negativas alrededor de menos 60 milímetros de mercurio. Es por eso que, pues, por precaución, no se recomienda llegar hasta esta presión negativa. Por eso mi insistencia en que si necesitamos más de 40 milímetros de mercurio de presión negativa, siempre es mejor comunicarnos con el cirujano para ver si hay algo mecánico que pueda reducir el drenaje. Carlos, muchas gracias. Nos dicen por acá, quisiera saber qué otras medidas se pueden utilizar para aquellos pacientes con contraindicaciones para utilizar el drenaje venoso asistido. Lo que yo te preguntaría inicialmente, antes de esta pregunta, es, ¿hay algún tipo de paciente que tenga una contraindicación absoluta para el uso del drenaje venoso asistido? Pues yo, fíjate que siempre he como mirado como ese aspecto, o sea, en qué paciente no lo deberíamos utilizar. Y pues la verdad es que pues en la práctica no he visto como una contraindicación que me diga, no, en este paciente no lo use. Yo pienso que este tipo de técnicas que nos ayudan y que nos permiten mejorar nuestra circulación extracorpórea, siempre y cuando lo utilicemos con las recomendaciones adecuadas y necesarias, no tendría por qué contraindicarse en ningún paciente. Yo por eso lo puedo utilizar en pacientes adultos, en pediátricos, en neonatos, siempre y cuando pues sigamos las recomendaciones de una manera adecuada. Gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de iniciar la circulación extracorpórea? Perdón, antes de iniciar la circulación extracorpórea, tener encendido el drenaje venoso asistido y además despurgar la línea venosa con el drenaje venoso asistido antes de iniciar la circulación extracorpórea, Carlos? Sí, a veces se hace y conozco pues de algunos colegas que lo hacen de una manera, digamos, adecuada. De hecho, pues cuando queremos ser un poco más, digamos, exhaustivos en reducir el volumen de purga, y cuando utilizamos la línea venosa sin volumen, son casi 150, 120 centímetros, dependiendo de la longitud de la línea que nos estamos ahorrando, por ejemplo, en un paciente adulto con una línea de media. Hay quienes lo hacen, pero pues yo siempre pienso que pues hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad, porque es muy posible que cuando usted retire el clamp se pueda producir un embolismo paradójico. O sea, es posible que usted pueda tener una devolución, digamos, de presión negativa hacia la línea venosa y usted no lo advierta. Entonces, por tratar de buscar una solución, lo que hace pues es generar una complicación. Yo pienso que para hacer eso es necesario una completa coordinación con el anestesiólogo, con el cirujano, del momento en cuando usted va a abrir la pinza, porque necesariamente usted necesita que le den presión positiva arriba, es decir, que el anestesiólogo le genere un valsalva para evitar y contrarrestar, digamos, como esa posible presión negativa que va a generar hacia arriba. Y pues ya después de que usted lo hace, lo domina, se puede hacer, pero al principio no es fácil. Al principio hay que tener bastante precaución y comunicación con su equipo para hacerlo seguro. Bueno, Carlos, yo me voy a permitir, me llama la atención este tipo de pregunta y este tipo de práctica. A pesar de que respeto enormemente pues la práctica clínica de cada uno de nuestros colegas, me he permitido buscar en la literatura qué hay con referencia a este tipo de cosas. Y entonces me encuentro con que en el año 2017 y en la última edición del libro de Graf Lee, ellos establecen como una contraindicación absoluta el uso o la activación del drenaje venoso asistido en aquellos circuitos que no estén recirculando, y más aún lo que tú estás diciendo, en aquellas líneas venosas que estén completamente despurgadas. Entonces, despurgadas, sí, no se recomienda. Sí, creo que es una recomendación que debemos tener en cuenta, porque esto aumenta lo que tú estás diciendo, el riesgo de microembolia, que realmente no se puede controlar. Además de eso, realmente las presiones positivas dentro del circuito, que también serían otro factor con el que jugamos en el momento de utilizar el drenaje venoso.
Sí, sí, o sea, tú tienes ahí toda la razón, o sea, en realidad el hacerlo, lo que les digo, o sea, hay que hacerlo con mucho cuidado y ya con toda la experiencia y la comunicación que te digo del caso, pero en realidad no se recomienda ese tipo de técnica porque tienes que tener, en ese momento tú tienes que tener controlado la presión negativa que tienes ya encendida, el momento donde tú vas a quitar la pinza, pero al mismo tiempo la comunicación es completamente directa con el anestesiólogo para que él te genere ese valsalva y evitar ese riesgo de embolismo paradójico en ese momento. La cuestión es que uno no lo advierte, lo ve después, ¿sí? Entonces es a veces como el inconveniente. Es por eso que en realidad no se recomienda, el hacerlo así no se recomienda. Gracias, Carlos. Tenemos por acá otra pregunta. ¿Cuáles serían tus recomendaciones acerca del uso de drenaje venoso asistido concomitante con el uso de la bomba centrífuga? Con el uso de la bomba centrífuga siempre pues se recomienda y lo que nos dice la literatura es que debemos ir como pues a la par porque también la bomba centrífuga es una presión negativa que estamos generando para poder tener pues el flujo hacia el paciente, ¿no? Entonces, ahí siempre hay que jugar bastante pues con un reservorio, con un volumen en el reservorio venoso adecuado, pues también para evitar que la centrífuga nos vaya a generar o nos vaya a ganar microburbujas a medida que pues ella va girando. Entonces, pues en ella, cuando estamos utilizando la presión negativa, siempre tiene que ser el menor posible. Lo mismo, la misma recomendación, evitar pasar de los menos 40 milímetros de mercurio, de acuerdo pues, a lo que vayamos viendo, y siempre tener una monitoría adecuada. Siempre, yo también he visto colegas pues, que lo hacen y que siempre tratan como de compensar esa presión negativa y de ver que sea un flujo adecuado que se esté generando y que se esté dando con la bomba, ¿no? Con la centrífuga. Gracias, Carlos. Por acá, Eduardo Pereira nos hace un comentario con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente y Sí. es que cualquier entrada de aire masiva o poco aire por la línea venosa, pues puede generar una embolia aérea. Ajá, así es, así es. Por eso no se recomienda, porque es que son cosas que uno no advierte en su momento. Entonces después el paciente queda con algún inconveniente neurológico, con lagunas y pues desafortunadamente nosotros no lo vamos a ver, nosotros no vamos a ver ese tipo de complicaciones ahí. Tenemos por acá otra pregunta, Carlos. ¿Cuál y cómo se contrarresta la presión negativa y positiva del circuito? ¿Cuáles son tus recomendaciones para no generar una sobrepresurización del circuito? Siempre lo que se recomienda es la monitoría, siempre tener una monitoría todo el tiempo del reservorio venoso. Yo siempre recomiendo reducir las revoluciones por minuto de las succiones de pericardio, de ven, que sean solamente pues, las necesarias durante la intervención quirúrgica. Normalmente a veces nos acostumbramos a tener la succión de pericardio en 30, en 50, pues para que no nos estén como llamando la atención, aumentele al pericardio, baje, no. Entonces, a veces nos acostumbramos a dejarla siempre en unas revoluciones altas. Yo siempre recomiendo que cuando estemos utilizando esta técnica, bajarlo solamente pues a lo que se necesite. Normalmente todo el tiempo los pacientes no están sangrando, normalmente no están necesitando todo el tiempo del pericardio, entonces si no lo están utilizando, si lo podemos tener al mínimo posible o apagado, pues mucho mejor. Todo aquello que nos lleve a la seguridad del paciente y pues a prevenir esos posibles eventos que sabemos que pueden ocurrir, pues mucho mejor. Carlos, muchísimas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta. En el chat no tenemos otra. Carol, muchísimas gracias a ti, a Rompiendo Fronteras, por la invitación, por el espacio.
Y no, siempre felicitarte pues por esta gran labor que has venido desarrollando, porque para todos yo creo que es importante, ha sido siempre muy enriquecedora en todos los temas que se tratan cada semana. Muy importante. Muchas gracias a ti por todo esto. Carlos, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por haberse conectado una vez más a Rompiendo Fronteras. El día jueves llevaremos a cabo nuestro reto del mes. El reto es CIA por toracotomía derecha. Los esperamos el jueves a las 7 de la noche a través de nuestro canal en YouTube. Que tengan buena noche. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Buena noche. Hasta luego.